Por medio de todo lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo. También podemos ver su poder. Así es que esa gente no tiene excusa. Romanos 1:20. Hola, soy Ronnie Carrera y aquí, con la ayuda de Dios, vamos a romper con cadenas de maldición en los hogares, en las familias, en los matrimonios. Cadenas de promiscuidad, de infidelidad, de adulterio, de idolatría, de divorcio, todo eso, pues interesante, sujetos a Dios. Estamos en nuestro devocional del día 20, ya mañana terminamos este tiempo de ayuno y pues yo sí anhelo y deseo que todos ustedes estén logrando la confianza, la tranquilidad, entregar todas sus cargas a Dios y con esto pues poder bendecir primeramente a los pequeños en la fe, a esos inocentes que no tienen nada que ver con nuestras decisiones tontas de buscar la felicidad y buscarla sobre todo en otro lecho, ¿sí? Y de hecho en el propio, ¿verdad? Porque nuestra felicidad viene de Dios. Definitivamente estamos atravesando problemas porque hemos confundido ese concepto y hemos cifrado todas nuestras esperanzas de felicidad en un cónyuge que pues está muy lejos de tener el poder de Dios, ¿verdad? Entonces estas cositas estos detallitos son los que nos hacen dar palos al aire, andar ahí como ciegos, a tientas, como en tinieblas. Y pues miren ustedes cuánto nos ha costado a muchos y sobre todo a nuestros hijos. Entonces nosotros queremos que pues este tiempo sea de bendición, primeramente para los pequeños en la fe y luego pues claro, bendecir al ausente porque pues es parte de nuestro pacto, lo incluye, está intrínsecamente ligado a nuestro pacto matrimonial, aquella persona que se entregó al pecado, que se dio ahí a la infidelidad y al adulterio, pero pues es nuestro trabajo protegerle, ayudarle, defenderle, ¿verdad? Entonces, nuestro devocional del día 20 se llama Sujetos a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos, Padre Santo, perdón por todas las cosas que hemos pensado que no están alineadas con tu ser, Señor, con tu gran amor. Te pedimos perdón porque muchos pecamos, muchos ponemos tropiezo a los pies de los más pequeños en la fe y eso sabemos que es delicado, Señor. Te pedimos que pues, nos perdones, prometemos no continuar con esas prácticas afectando esos pequeños y jóvenes corazones, Señor. Te pedimos que tu mano poderosa esté sobre nosotros, Señor, brindándonos salud, alguna forma de trabajo que genere, Señor, el dinero necesario para cubrir las necesidades de nuestros hogares, Padre, te lo rogamos y pues bendecimos a aquellas manos que tú usas como canal de bendición para otras, ¿verdad, Padre? Te pedimos también que bendigas nuestros trabajos, las empresas donde trabajamos, nuestros clientes, que bendigas esa parte que pues provee aquí en la tierra de esa, nos provee, Señor, de todo lo que nosotros necesitamos para comprar alimentos, medicina, pagar educación, etcétera. Tú sabes nuestras necesidades y también conoces nuestros corazones que estamos intentando hacer lo que tú nos mandas, lo que tú nos ordenas, para gloria tuya, Señor.
y sabemos que tú estarás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Por medio de todo lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo. También podemos ver su poder. Así es que esa gente no tiene excusa. Esa gente que está en pecado, esa gente que abandonó el hogar, en algún momento va a conocer a Dios y pues van a pasar cosas muy interesantes. De momento nosotros hagamos lo que nos toca, lo que prometimos. A estas alturas de nuestro ayuno vamos a estar experimentando cosas muy fuertes, ¿verdad? Yo veo en mi entorno, en algunas personas, pues, más confusión, muchos más problemas. Tal vez nuestra actitud está causando cierta confusión en nuestro cónyuge, en nuestros hijos. Y están como a la defensiva, ¿verdad? Ustedes, pero es algo que no es permanente, ¿verdad? Podemos ver muchas situaciones que podría tentarnos a pensar que las cosas no van a mejorar, pero todo esto tiene que ver porque quizás hacemos demasiado ruido y por eso no podemos escuchar las respuestas que ya han venido. Definitivamente tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? Sucede que hay cosas que estamos permitiendo. Por ejemplo, al ya no meter nuestras manos, estamos permitiendo que sucedan cosas en donde Dios está actuando. Estamos permitiéndole a Dios que sea Él el que haga su obra, y como Él lo hace de manera ordenada, correcta, segura, constante y permanente, las cosas definitivamente, aunque no las veamos, incluso aunque saquen confunda a los que están en nuestro entorno, ¿verdad? Todo va a estar bien. Ya solo nos hace falta el día de mañana entonces, y quiero decirles que recordemos que la ayuda fue enviada desde el primer devocional, desde el primer momento. Dice. El Señor está con todo bajo control, esperando que nosotros simplemente levantemos nuestras manos, ¿verdad? A Él. Que nosotros levantemos tiempos de alabanza y adoración a Él, ¿verdad? Para que entonces Él pueda empezar a actuar convencido de que yo ya no voy a ser un estorbo para su plan. Y es que regularmente eso es lo que hacemos en nuestras situaciones, en todas. Miren ustedes, yo quisiera preguntarles, ¿quién de ustedes, cuántos de ustedes se avergüenzan de todo lo que han hecho y dicho por amor a su cónyuge? Yo te adoro, miren ustedes que desde ahí vamos mal, ¿verdad? Yo te adoro, vida mía, si no estás tú, mi vida no tiene caso. Y pues nosotros somos hechos por Dios con un propósito, y ese propósito, o sea, el tema matrimonial, pues sí, es santo y muchas cosas, todo lo que ustedes quieran, pero el propósito de Dios para nuestras vidas es eterno, pues tiene mucho que ver, mucho más que ver que un matrimonio. Entonces, tenemos que reconocer pues que desde que empezamos a dar nuestros primeros pasos que nos condujeron al matrimonio, nosotros no hemos hecho nada más que estorbar. Qué linda esa mujer, ¿verdad? Entonces llega papá, el abuelo, la abuela, mamá, hijo, ten cuidado con esa señorita, ¿verdad? Aquí vemos un patrón, pero es que es tan linda. No me importa que sea lo que sea, pero yo quiero, así como Sansón tenía prohibido, pues tomar
esposas de otras tribus, viene él y se va con unas filisteas, ¿no? Y se enamora perdidamente de ella, en este caso, tiene varias situaciones ahí, Sansón, pero a él la carne lo vence, ¿verdad? Ustedes, y enloquece por Dalila, y ya pues ustedes ven, ¿verdad? De hecho tuvimos en algún momento una serie que titulamos así, cabalmente, El efecto Dalila, y uff, hay que asustar, le deja a uno los pelos de punta, ver cómo uno va como corderito al matadero, y así también las mujeres, ¿verdad? Es que yo conozco una mujer que el hombre hablaba muchas cosas, muchas grandezas, y llegaba en un carro y llegaba en otro, carros todos de último modelo, ¿verdad? Poderosos vehículos, y pues ella se vio seducida por eso, no le importó lo fanfarrón que fuera aquel hombre, y se casaron. Cuando se casaron, ella entendió que él era el mensajero de un hombre muy adinerado que pasaba mucho tiempo con él, entonces obviamente la conversación de aquel hombre adinerado pues se fue quedando dentro de este hombre, y él fue como que repitiendo como loro todo lo que oía de él, y pues impresionó a la que eventualmente fue su esposa. Estas cosas son delicadas. Tenemos que entender que, pues, sobre todo los más jóvenes, si hubieran jóvenes escuchándonos, que desde que iniciamos nuestro camino al matrimonio, vamos haciendo eso, estorbando a Dios, ¿verdad? Repito, ya se pueden imaginar el matrimonio de esos dos. La señora ya falleció, pero sí les puedo decir que el matrimonio de esos dos fue una odisea, ¿verdad? Toda la vida ella le reclamaba, es que me mentiste, infeliz, me dijiste que tenías, y se fue a enterar que pues venía de una familia de escasos recursos, de muy escasos recursos, y pues se sintió burlada toda su vida. Así trajeron hijos, y pues estos hijos también absorbieron todo eso, y es la de nunca acabar, ¿verdad? Yo hace como un año vi a uno de sus hijos en la iglesia, y pues me pareció muy bonito, porque pensé, seguramente este muchacho va a salir de de ese círculo de pecado, de mentiras, ¿verdad?, que se dio ahí. Entonces, el pueblo de Israel ha manifestado muchas experiencias que nos dejan a nosotros enseñanza, ¿verdad? Como consecuencia de su desobediencia, el Señor los ha llevado al cautiverio, los ha llevado casi al exterminio, ¿verdad? Y pues luego ellos pues se arrepienten, vuelven a Dios, y con esto obtienen nuevamente su gracia. Y vemos pues entonces que el Señor perdona nuestros pecados una tras otra vez, las veces que sea necesario. Lo triste es que pues las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras rebeliones contra Dios, van a pasar una factura bien alta, muy costosa. Entonces, el Señor perdona nuestros pecados, y la bendición va a venir como consecuencia de obedecer, de arrepentirnos, de dejar el pecado y caminar sus caminos. Cuando yo me arrepentí de mi adulterio, vi cambios, ¿verdad? Vi muchos cambios poderosos, sobre todo paz, ¿verdad ustedes? Poder... voy a extenderme, pero quiero que lo analicen bien, ¿verdad? Cómo el Señor va obrando.
Eh, Cuando yo fui abandonado por esa persona con quien estaba viviendo en pecado, pues ya tenía ella otra persona, ¿verdad? Entonces, temiendo que yo fuera a hacer alguna cosa, cometer alguna, vamos, hacer algo que llevara a una desgracia, pues ella me acusó ante las autoridades y puso una orden de restricción. Y pues con esto me limitó a mí la posibilidad de intentar convencerla para volver a mi lado. El primer día fue, cuando miré la nota, tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros de esta persona y se le acusa de amenazas de muerte y de propinarle golpes. He de decirle pues que, confesarles a ustedes que definitivamente nunca le golpeé, pero así se expuso, ¿verdad? El primer día, entonces les digo, fue, yo sentía que me ahogaba, daba vueltas en mi casa como que si fuera león enjaulado. Y ya, pues al llegar la noche, obviamente esto me agotó, al llegar la noche dormí y pues el descanso es una bendición de Dios, ¿verdad? Dice que las personas que pierden el sueño es porque están siendo tratadas de una manera, están siendo disciplinados por Dios. Pues dormí muy bien y eso me gustó porque ya mi cabeza se dedicó a analizar qué era lo que había pasado y entonces entendí que esa orden de restricción era algo que Dios estaba permitiendo, con mentiras y todo lo que ustedes quieran, para que yo desviara mi atención, para que yo volviera mi rostro a Él. Y pues lo logró, ¿verdad? He de decirles que pues lo primero que entonces vino en mi vida cuando me separó de ese pecado fue paz, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si usted sigue ahí, ¿verdad? Llamándole arrepentimiento a algo que le produce dolor, ¿verdad? Eso no contiene, no es lógico. Entonces, es una guerra, ¿verdad? Es una guerra con un gran ejército enfrente o un solo soldado gigante, ¿verdad? Pero también aquí hay una enseñanza, ¿verdad? Los soldados rasos, que son los miembros del ejército que tienen el menor rango, están sujetos a las órdenes de sus superiores. Un soldado raso está sujeto a las órdenes de un soldado de primera categoría. El soldado de primera a las órdenes de un cabo a las órdenes de un sargento, este a las de un subteniente, este a las de un teniente, este a las de un capitán y este a las de un general. Y así. Los soldados rasos entonces están sujetos a lo que mande el general, pero en ese orden, ¿verdad? La orden del general la da el capitán, en ese escalón, ¿verdad? Ese orden de escalónico. Entonces, los soldados raramente tienen sabido cuál es el objetivo. Pocas veces conocen a dónde los lleva la estrategia que un general mandó a través de todas esas bocas. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre fracasar y tener éxito? La capacidad que tengan esos soldados de obedecer órdenes en un momento de conflicto, en una batalla. Y entonces esto que parece para usted una batalla que está perdiendo, quizás la está perdiendo porque de pronto está tomando su propia estrategia. Está poniendo sus planes en acción. Pero resulta que sus planes no tienen ninguna esperanza de éxito porque quizás están muy influenciados por su carne, por su corazón dolido, por su orgullo herido,
por lo que le dicen las personas que están en su entorno, ¿verdad? Y que definitivamente no va a funcionar. Por esa consejera que no fue capaz de abandonar a su esposo por temor a quedarse sin dinero, sin la comodidad que él le brinda, aunque sea adúltero, pero a la vecina sí le dice, déjelo, métalo preso. Ajá. Sí. Aconseja lo que no es capaz de hacer a ustedes. Que nuestro consejero sea el Señor, ¿verdad? Amén. En medio de mi proceso de restauración matrimonial, buscaré que mi consejero sea Dios. Escríbanlo. En mi proceso de restauración matrimonial, buscaré que mi consejero sea Dios. En lo que ustedes escriben, vi una película que causó mucho furor en su momento, ¿verdad? Nada que ver con las cosas de Dios, pero habían frases muy interesantes, ¿verdad? Y decía que mantengan cerca a sus enemigos, ¿verdad? Dicen, mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos. Y esta situación me hace pensar a mí que en algunas oportunidades estos que están cerca de nosotros, que dicen amarnos, nos están dando consejos equivocados y sin darse cuenta se convierten en esos enemigos, ¿verdad? Entonces el enemigo nos va a atacar por medio de las personas más cercanas, ¿verdad? Para confundirnos, para hacernos dudar. Incluso va a usar una persona con mucho argumento, ¿verdad? Ustedes miren, por ejemplo, los corruptos. Los funcionarios corruptos. Hay unos pobrecitos que sí de planos ni para eso sirven, ¿verdad? Pero hay otros que como Satanás conocen la ley de la A a la Z y han robado, han criminalizado personas que están operando justicia en sus países y ellos salen con unos argumentos que desbaratan a cualquiera, ¿verdad? Satanás conoce muy bien la escritura. Y pues con este ejemplo de los corruptos y de Satanás, pues por ahí puede aparecer una persona que no, hermana, no, ¿cómo va a creer si Dios quiere que usted sea feliz? Ay, miren ustedes, a mí cuántas veces no me han dicho, búscate una mujer, hombre, búscate una esposa, pues que yo ya tengo, pero no está a tu lado, pues ese es mi problema. Yo me porté muy mal y ahora tengo que obedecer al Señor y pues Él me consuela y todo, y quizás en futuro próximo, intermedio o lejano, Él me traiga de la manita a mi esposa, cosa que sería muy lindo, sobre todo por todos los temas que tienen que ver con este ministerio. Ella es una mujer muy capaz y yo sé que pues sería de mucha bendición, pero bueno, entonces vamos a ser atacados por el enemigo usando a personas muy cercanas para darnos argumento bíblico de que nosotros tenemos derecho a ser felices. Hay personas muy estudiadas, con muchos títulos, y resulta que la gracia pues no se obtiene por títulos, ¿verdad? Ni siquiera por obras, sino únicamente por tener fe. Y estos letrados pueden ser engañados por un enemigo decidido a entorpecer el trabajo de Dios en nuestras vidas. Entonces vamos a estudiar acerca de lo que es esa batalla espiritual a la que nos vemos enfrentados casi a diario y sobre todo en este tiempo de ayuno y oración. Moisés dice que se paró sobre una montaña alta para ver la línea de batalla desplegarse delante de él. El pueblo de Dios era atacado por los amalecitas, una nación que peleó contra Israel durante más de 1000 años. Los amalecitas tomaron su nombre de Amalek, nieto de Esaú. ¿Ustedes se recuerdan quién es Esaú? Esaú es el hermano de Jacob,
de Israel. Usted es el hermano de Jacob, el que eventualmente se hizo llamar Israel, aquel que vendió su primogenitura, aquel a quien su misma madre, en componenda con su hermano Jacob, le robaron la primogenitura, aunque ya todo estaba escrito, ¿verdad? Que el mayor iba a servir al menor, etcétera, etcétera. Pues de ahí venían los amalecitas, ¿verdad? Ustedes, de este Esaú. ¿Por qué razón entonces estaba sucediendo todo esto? Era una forma de restarle poder a alguien que a futuro, por sus decisiones, iba a estar en contra del orden de Dios. Entonces, vean ustedes cómo Esaú, al casarse con mujeres extrañas, hace todo lo contrario a lo que era la voluntad de Dios, y que posteriormente su descendencia iba a pelear contra el pueblo de Dios. De ahí la importancia de mantenerse en obediencia al Señor, porque ante el pecado de nuestro cónyuge, nosotros podemos caer en la tentación de entrar en ese mismo pecado, y con esto lo único que hacemos es condenar a los más pequeños en la fe, a nuestros hijos. Noten ustedes, yo también les reto a que hagan este ejercicio. Observen a sus hijos y ustedes díganme, ¿en qué medida el evangelio de ustedes ha influenciado la vida de sus hijos de manera positiva? Yo puedo decirles que yo harté a mis hijos de la Biblia. Sobre todo cuando ellos me veían depresivo y que no soltaba la Biblia, ¿verdad? Que no dejaba de escuchar la Biblia. Los harté. Porque yo no escuchaba con alegría la Biblia. Es triste, pero yo se los hago ver así para que vean en qué medida sus filas están siendo debilitadas. O sea, no lo hago con la intención de que ustedes se sientan mal, sino que se pongan alertas, porque yo cometí ese error. Hoy, pues, en alguna medida mis hijos buscan de Dios. El mayor está muy compenetrado en la iglesia. Pero sí he de decirles que él buscó a Dios por su lado. O sea, yo le hablé mucho de Dios y esperaría que alguna palabra quedara en su corazón y hoy lo haga tomar alguna decisión de estar más cerca de Dios. Pero también recordemos que cuando nosotros nos alejamos del redil, podemos llegar a sufrir situaciones muy, muy intensas, tan intensas, que nos hacen buscar a Dios por nuestro lado, ¿no? Sea por lo que sea, mi hijo mayor está muy metido en las cosas de Dios y pues yo espero que las cosas para él vayan cada día mejorando más y más. Mi hija pequeña pues también ahí ha tenido sus encuentros con el Señor. Yo sí anhelo que ella se mantenga en esa línea, igual con mi hijo mediano. Y con el hermano de mi hija, ¿verdad? Que también le amo. Pues yo sí anhelo eso, pero ojo, ¿verdad? Porque a veces nosotros no presentamos un real evangelio, ¿verdad? Sino que una dependencia increíble por nuestros cónyuges, y decimos y hacemos muchas cosas falsas, ¿verdad? Pretendemos engañar a Dios, y ojo con eso. Que nuestra descendencia no vaya a pelear nunca con Dios. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos con los ojos bien abiertos, bien conscientes de que el pecado de nuestro cónyuge, eventualmente por estarlo señalando y no estar defendiendo a nuestro cónyuge y velando por su vida espiritual, en algún momento nosotros podemos caer en ese mismo pecado, ¿no? Entonces dependerá a quién se rinda usted, ¿verdad? Si se rinde al príncipe de este siglo o si se rinde a Dios. Los amalecitas tomaron su nombre de Amalek, ¿verdad? Nieto de Esaú, y habitaban como nómadas en el Negev. E Israel tuvo su primer encuentro con sus soldados en Refidim, en el desierto. Esto lo vemos allá en Éxodo
17, ¿verdad? Como resultado, los amalecitas fueron condenados por Dios al exterminio. ¿A qué están condenados los que deciden seguir el pecado? Al exterminio. Tal vez no ahora, tal vez no a mediano plazo, tal vez muy a largo plazo, pero exterminio al fin. ¿A qué están condenados los que deciden seguir el pecado? Pregunto nuevamente. De momento pareciera que les va muy bien, ¿verdad? Pareciera que son muy fuertes, que son numerosos. Y pues aquí en Éxodo lo vamos a leer y dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, es decir, empezaba a tener el dominio de la batalla. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espadas. Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Éxodo 17, versos del 8 al 16. Tendrá guerra de generación en generación. Quizás estamos viviendo una guerra por nuestra rebelión y sentar en el trono de nuestra vida a nuestro cónyuge y dejar a Dios ahí en un segundo o a veces hasta en un tercer plano. Y es que sí tenemos que entender que si yo no adoro a Dios, si yo no pongo a Dios en el trono de mi vida, no voy a ser capaz de amar a mi esposa. No voy a poder. O sea, me va a mover mi deseo carnal en ella. Y cuando ya estemos viejitos y no terminemos de comprender ese concepto, entonces vendrá el tedio, el hastío. Ay, es que es... ¿Cómo le dicen? Como ahora es imposible no ver las cosas, ¿verdad? Ustedes aparecen ahí. Pues tenemos que Shakira, habiendo convivido con otros hombres, u otro hombre, no sé, solo me recuerdo de un argentino, va y se va a vivir con un famoso futbolista español. Y pues tuvieron hijos, pero algo se veía venir. Yo pues lo veía venir por lo que les estoy diciendo, ¿verdad? El punto es de que se separan y entonces pone muy de moda una canción que anoche cabalmente vi el corto, ¿verdad? Y dice, no fue tu culpa ni la mía, fue el tedio, fue la rutina, algo por ahí dice, ¿verdad? Pero no fue la rutina, es que no conocen a Dios. Aman porque es una necesidad física de su cuerpo, ¿verdad? Entonces eso no es amor. Ellos le llaman amor a eso, pero eso no es amor. Entonces, cuando nosotros llegamos a viejos y tenemos el temor de Dios, sabemos que nuestra esposa, que nuestro cónyuge es irreemplazable, sabemos que debemos de estar bendiciendo su vida. Pero eso es cuando conocemos a Dios, ¿verdad ustedes? Tendrá guerra de generación en generación. Por eso es que Daniel dice, perdona el oprobio de nuestros padres. Porque nuestros padres tampoco lo supieron, ¿verdad? Yo les he contado que soy uno de 36 hermanos.
todos con diferente madre. Solo los dos últimos son hijos de la misma señora. De ahí todos somos uno de una señora, ¿verdad? Y pues eso yo también recuerdo un caso muy interesante donde un muchacho que se había entregado a los más bajos pecados como joven, drogas, licor, prostitución, relaciones sentimentales desordenadas. En alguna oportunidad él confesó y dijo: yo tengo que morir como murió mi padre, borracho. Y así murió. Pero es que eso era lo que él conocía. El oprobio de sus padres o de su padre se repitió en su hijo. Este es el momento para que nosotros decidamos y veamos qué bando vamos a tomar, ¿verdad? Tendrá guerra de generación en generación. Todo eso que se sale del orden de Dios está en guerra con Dios. Nada de que Dios es amor, ¿verdad? Perdone el adulterio de su cónyuge y vamos a servirle al Señor con las manos limpias, ¿verdad? Si no, no habrá orden. Entonces, dos cosas interesantes. ¿Quién es Amalek? ¿Y quién es Ur? Esto de Ur es precioso, ustedes. Ya sabemos que Amalek pues, es ese pueblo que vino de este muchacho, el hermano de Jacob. Se me olvida su nombre de momento. De Esaú. Pero ¿quién era Ur? Resulta ser que Ur era hijo de Caleb. Y Caleb era uno de aquellos espías que eventualmente Moisés mandó a Israel a ver o la mandó a ver cómo era la tierra prometida, ¿verdad? Y Caleb fue uno de los que dijo que la tierra era buena. Y uno de dos. Y los otros 10 espías dijeron que la tierra era peligrosa, que habían gigantes y que no era prudente llegar ahí. Y entonces nuestro Señor hizo aquella aseveración tan linda que yo he tomado para mi vida como mi profecía. Y una vez más yo la regalo. Miren cómo es Dios tan lindo que las bendiciones de Dios se multiplican. Yo he usado esta palabra por años y cuando me quiero desanimar me recuerdo y entonces continúo. Y yo se la quiero regalar a usted hoy que me está escuchando. Y pues hágame el favor, escríbala, pero escríbala. No deje pasar la oportunidad, por favor, se lo pido. Escríbalo en este video. ¿Qué importa que la gente vea su mensaje? Si usted se avergüenza de Dios hoy, Dios se va a avergonzar de usted mañana. Póngale su nombre, cambie su nombre, cambie mi nombre por el suyo. Yo se lo voy a leer con mi nombre y usted cámbielo y escríbalo. Pero a mi siervo Ronnie, por cuanto estuvo lleno de un espíritu diferente y siempre estuvo en pos de mí y me fue fiel, yo le pondré a él en donde sus pies una vez pisaron y a sus hijos les daré esto por herencia. Este verso o estas letras están es una alteración si quieren a mi favor y será también a favor de ustedes de Números 14:24. Entonces, en lo que terminan de escribir, pero a mi siervo Ronnie, por cuanto estuvo lleno de un espíritu diferente y siempre estuvo en pos de mí y me fue fiel, yo le pondré a él en donde sus pies una vez pisaron y a sus hijos les daré esto por herencia. Entonces yo les decía que Amalek decide hacer guerra contra Israel, ¿verdad?
Amalek, nieto de Esaú. ¿Quién era Esaú? Aquel hijo necio que había vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Era aquel hijo necio que había tomado esposas de otros pueblos que no eran el deseo de Dios, de lo que no era permitido, ¿verdad? Y por lo que su madre dijo que sería mejor quitarle esa primogenitura, porque la merece, pero él con esas actitudes venía a ser una forma de estorbo para los planes de Dios. Entonces incluso dijo que el grande serviría al pequeño, el Señor, ¿verdad? Valiéndose de esta palabra, también su madre decide apoyar al hijo pequeño, aunque aquí hay confusiones, ¿verdad? Porque ella lo había entendido en su momento, pero eventualmente ya lo hace más por un celo de madre, ¿verdad? Se le olvidó el verdadero propósito, pero bueno, al final lo cumplió. Entonces, valiéndose de esta palabra, su madre decide apoyar al hijo pequeño para quitarle la primogenitura al mayor, y con esto le restaron poder, porque la herencia, la heredad otorgada en su mayor cantidad era para el primogénito, porque este pues iba a encargarse en el caso de que papá faltara. Él se iba a hacer cargo de los hijos pequeños y de su madre, ¿verdad? Esa era la importancia de la primogenitura. Entonces, esto nos hace ver de dónde viene cada quien, ¿verdad? Fíjense bien ustedes la influencia de un necio y esa influencia en sus generaciones, ¿verdad? Más necedad. Aquí tenemos a Ur levantando con Aarón la mano de Moisés para que la guerra se ganara, para que la batalla fuera un triunfo para Israel, y resulta que Ur era hijo de Caleb, que era un hombre sabio, que era un hombre sensato, temeroso de Dios, que buscaba de Dios, que se mantenía lleno de un espíritu diferente, fiel a Dios, lleno del Espíritu Santo, que va a dar frutos diferentes. Usted tiene que estar aún en ese tiempo, ¿verdad? Con la certeza de que la palabra ha sido dada hoy por intermedio de Números 14:24, le ha dado Dios profecía, que le empodera, que le dicta el camino a seguir. No dude más. Moisés debió aprender a escribir y mantener registros de la escuela del gobierno del faraón. También se guardaron registros hebreos oficiales aparte de las escrituras, y en este caso especialmente con el propósito de recordar la victoria en las primeras batallas que se libraron como nación. Dios se refirió al libro de modo que Moisés ya lo debía de haber comenzado. Evidentemente, esto era el apunte inicial de lo que quizás llegó a conocerse como el libro de las batallas de Jehová, ¿verdad? Esto ustedes lo pueden ver en Números 21:14. Era esencial entonces su escritura para que se pudiera verificar los hechos y no se desprendiesen de la memoria humana ni un solo hecho de aquella batalla que pues aunque fue sangrienta, fue más espiritual, ¿verdad? En medio de este tiempo que estamos viviendo, usted se va a ver entrando a situaciones interesantes. Ponga mucha atención, lleve un registro incluso. Al hacer el ayuno, usted se va a sentir tentado por alguien, por algo o por tomar algunas decisiones. Se va a decir que ¿para qué está usted haciendo ayuno? Se va a salir del grupo de WhatsApp porque no era lo que esperaba. Yo quería que me dijeran que iba a regresar mi cónyuge y me ponen a ayunar. Tan locos. Mejor me salgo, ¿no? Esa es una tentación que se dio, ¿verdad? Algunas personas abandonaron el chat, pero pues usted continúa aquí y entonces pues usted va a ver a muchos Urs en su familia, porque usted está siendo obediente, porque usted está yendo en pos de Dios, porque usted se está llenando de un espíritu diferente.
Era esencial entonces la escritura de este libro para que se pudiera verificar los hechos, ¿verdad? Y no se perdiera ni un solo detalle de esa batalla que más que sangrienta o más que carnal fue espiritual. Vendrán incluso amigos, personas cercanas, le repito, que con bandera de amigos le van a decir que este ayuno no tiene sentido, ¿verdad? También algunos le van a dar otros consejos para que usted haga un ayuno moderno, ¿verdad? Un ayuno que más que ayuno es una dieta, ¿verdad? Pretenderán sacarle de su visión, de su concentración, de su enfoque, pero usted tiene que permanecer con sus brazos arriba. En mi proceso yo tuve pues la bendición de que mis hijos permanecieron conmigo una buena parte. Y alguien hizo un comentario un poco vacío, ¿verdad? Y dijo, qué madre tan desnaturalizada que deja a sus hijos abandonados por irse con otra persona. Y yo, gracias a Dios, no lo vi así en ningún momento. Pero sí fue posteriormente que yo entendí que estos muchachos estaban ahí a mi lado levantando mis brazos para no ser destruido por un enemigo inmisericordia, ¿verdad ustedes? Implacable, que estaba dándome palo por todos lados. Entonces, es importante que sus brazos estén siempre arriba, ¿verdad? Es importante que su adoración, su alabanza al Señor esté siempre alta, ¿verdad? La alabanza a Dios es poderosa porque es para Él, pero pasa algo dentro de nosotros. De hecho, los ministerios de alabanza son creados con la intención de conducir al pueblo de Dios dentro de una congregación para prepararla y que en el tiempo del sermón, de la ministración de la palabra, pues todos estén así muy perceptivos, ¿verdad? Entonces, ya se pueden ustedes imaginar que yo me ponga a adorar a Dios en medio de un dolor muy fuerte. Definitivamente el Señor me va a hablar, me va a confortar y era para Él, pero me bendice, me fortalece. Dios entonces va a mitigar sus dolores en este momento. Solo déjeme aclararle un poquito, ¿verdad? Lo que es el ayuno y la oración. Es buscar y recibir la instrucción. Es posible que usted se vea tentado porque aún no termina de entenderlo, ¿verdad? En medio del ayuno y la oración nosotros estamos desprendiéndonos de algo que podemos tocar, que podemos disfrutar, para que no nos distraiga, ¿verdad? Y someter a nuestra carne y a nuestro espíritu para ir a la oración. Y en medio de esa oración, antecedida por un ayuno, va a provocar que seamos más sensibles a la voz de Dios. En medio de mi ayuno, entonces yo recibo instrucción de Dios y a veces voy a recibir incluso una aclaración, ¿verdad? Repita esta declaración. Ayuno y oro por mi proyecto de fe. En medio de este ayuno y oración se puede estar enfrentando a lo siguiente: la tentación de abandonar, las dificultades de mantener su mente puesta en Dios cuando debe estar orando, pensar en un pecado pasado que le dio satisfacción,
que venga sobre su vida un espíritu de desánimo, manifestación de un pecado acusante o manifestaciones en su vida de ciertas actitudes no cristianas. La mayor parte de las batallas espirituales no serán con cosas extremadamente diabólicas, son muy sutiles. Entonces, no será una cosa así como de película de terror, cosa que no recomiendo que se vea. Ese es punto aparte. Como para ponerse a echar fuera demonios o tratar de enfrentarlos con espada y escudo o manifestaciones sobrenaturales del espíritu o del poder demoníaco, ¿verdad? Ustedes, que otras personas obviamente que no son creyentes van a intentar hacerle ver como algo normal para su vida o ministerio. La batalla de Israel con Amalek era un renuevo de hostilidad provocado por personas que se han dado al pecado y lo defienden a capa y espada. Y entonces aquí de esto se desprende una frase que ha causado mucha controversia, ¿verdad? Se me han crecido los enanos ahí en las redes. Y escríbanlo por favor, el adulterio es defendido con uñas y dientes únicamente por adúlteros. Así como la corrupción es defendido únicamente con uñas y dientes por corruptos. ¿Verdad? Entonces escriban, el adulterio es defendido con uñas y dientes solamente por adúlteros. Los judíos habían luchado contra los amalecitas para conseguir los derechos del agua mucho tiempo antes, cuando Moisés vio a la multitud en el oasis de Oreb, ¿verdad? El pueblo esperaba encontrar agua, pero el agua se había secado. Cuanto más sedientas se volvieron las personas, mucho más se quejaban con Moisés. Ahí en el Éxodo 17:1 podemos ver cómo se dio aquella situación de golpear con la vara la roca y extraer agua. Y pues el pueblo, después de esta manifestación de poder, entonces fue a la batalla y venció. ¿Usted necesita este tipo de manifestaciones o le basta con la palabra? A mí hoy me basta con la palabra. Le puedo decir que hay testimonios de restauración de gente obediente, ¿verdad? También le diré de mi testimonio, ¿verdad? Hubo restauración personal, primeramente, y esto ha ido creciendo. Las victorias, las batallas se han ido ganando. Entonces, las batallas se han ido ganando, ¿verdad usted? Mientras la increíble idolatría, esa fuerza destructora, va mermando, las batallas, las victorias van viniendo. Entonces, cuando usted tenga una victoria espiritual, tenga cuidado. El enemigo quizás prepara el contraataque. Cuando el arcángel Miguel se encontraba en guerra espiritual, como se registra en Judas 1:9, él nos pone un ejemplo, ¿verdad? Y nos dice que hay que tener cuidado de actuar con la confianza en sí mismo o confiar en sus propias capacidades. Su respuesta al diablo fue que el Señor te reprenda, ¿verdad? Él no dijo, yo te voy a terminar, Satanás. No, que el Señor te reprenda. Entonces usted esté preparado para un contraataque contra cualquier éxito que tenga en este tiempo de ayuno y oración. Pablo nos lo recuerda, oren sin cesar, allá en Primera de Tesalonicenses 5:17. Les estoy dejando las citas para que vayan, lo busquen y sigan ahí en el estudio, ¿verdad? Reclama la victoria. Esa es la orden. La victoria es suya, Dios se la ha otorgado porque usted está buscando de Dios, porque usted está lleno de un espíritu diferente. Dios se lo prometió, ¿verdad? Ojo, el que está con nosotros es más poderoso que está en el mundo. Esto lo vemos en 1 de Juan 4:4. ¿Cuál es la condición? Yo me veo como un soldado raso. Retomemos el tema del ejército. Humilde, porque si de pronto yo me las
yo creo que me las sé todas y actúo en función de mi supuesta sabiduría, podría equivocarme, ¿verdad? La humildad es la condición, es básica. Entonces, no creer que hemos vencido, pero tampoco bajar los brazos. No bajar la guardia, tener claro en todo momento que nuestra obediencia es con el Señor y lo que Él manda es sí y amén, ¿verdad? Y amén quiere decir así sea. Procuremos no decir así sea o amén cuando un hombre esté hablando, a menos de que cite la palabra de Dios. ¿Sí? Procuremos no decirle amén a un hombre, digámosle amén solamente a Dios. Nosotros lo tenemos que hacer sí o sí, porque estamos confiados, pero confiados en Él, ¿verdad? En el que manda, en el que podemos decir sí, amén. Aquel que en Lucas 4, del verso 6 al 7, le dijo a Jesús, todo esto me fue dado a mí. ¿Se recuerdan? Ayer lo hablamos. Todo esto me fue dado a mí, me fue entregado a mí, y a quien yo quiero se lo doy. Si tú postrado me adorares, yo te lo daré a ti. Pero Jesús le dijo, no, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo ante Él te inclinarás. Aquellos que creen que son bendecidos, económicamente florecientes, les digo que quizás sea Satanás el que los está bendiciendo. Pongan sus barbas a remojar, por favor, no se confíen en sus fuerzas. Si Dios dice, entrégame tu adulterio, entréguelo. Si Dios le dice, ahí está la esposa que tomó el juramento delante de mí, allá está, vaya y no la abandone, ¿verdad? Y usted, señora, no ande buscando otro esposo, porque si usted se casa estando su esposo en vida, será llamada adúltera, y los adúlteros no verán el reino de los cielos. Y pues Timoteo dice, esas mujeres que críen a sus hijos en el temor de Dios y serán salvas. Usted no necesita otro hombre en su vida. Si enviudó, pues de plano, ¿verdad? Quizás en el orden de Dios pueda volverse a casar. Pero si no está viuda, usted no puede, no debe. O sea, usted si lo quiere hacer, lo hace. Nadie se lo impide. El mismo Dios no le impide. Él respeta sus decisiones. Pero eso sí, van a venir consecuencias y Dios le guarde, ¿verdad? Muchas personas tuvieron que aprender por medio de la guerra, que Dios también causaría la derrota de los vecinos hostiles. Usted tiene que aprender que por medio de esta guerra, que tal vez usted mismo ha provocado con sus celos, con haber tomado una decisión equivocada, con haberse basado en cosas externas, un físico muy atractivo, una cuenta bancaria muy gorda, las cosas en las que un adúltero se fija, ¿verdad usted? Situaciones carnales, etcétera, y por eso pues toma la decisión de abandonar, porque usted cree que la persona con la que se fue, su cónyuge, es más hermoso o hermosa, o más rico. Pero resulta que lo carnal es externo, ¿verdad? Lo que sirve en esta tierra quizás no sirve ahí en el cielo, y pues necesitamos que su espíritu, que su alma esté dispuesta a mantener los brazos arriba, ¿verdad? El que está con usted es más poderoso que el que está en este mundo. Primera de Juan 4:4. Así es de que, mis queridos hermanos, pues con esto me despido. Ya solo nos queda un día de ayuno. Repito, yo deseo de todo corazón que ustedes estén viendo fortalecidos, sobre todo, y que sus hijitos se vean influenciados de manera positiva por nuestro Señor, y que jamás renieguen de Dios por culpa nuestra. Los espero el día de mañana. Oren mucho por mí, por favor. Que Dios los bendiga. Chao.